Y el tema se llama Habla a tus hijos de Dios, Padre tierno y misericordioso. Antes quiero leerles un llamado de amor y conversión que habla sobre el papel de la Sagrada Familia. Dice así, 3 de febrero de 2015, llamado de amor y conversión del Sagrado y Agonizante Corazón de Jesús.
abramos nuestros corazones a este hermoso llamado que el corazón agonizante y sagrado de nuestro Jesús nos quiere decir hoy. El apostolado de nuestros sagrados corazones unidos, mi pequeño secretario, escribe en tu corazón mis palabras. Siente en tu interior los anhelos más profundos en tu corazón, de mi sagrado corazón. Este sagrado corazón que tanto les amo, mi pequeño. Es un deseo de mi Padre que el mundo y sobre todo mi esposa, la Iglesia, quien es dirigida por tus pastores del rebaño, que vuelvan juntos, fieles y ministros, a la vida de Nazaret, donde vivíamos en una comunidad de fe, mi amada Madre María, San José el casto y justo hombre, Padre nutricio de mi sagrado corazón. Éramos modelo de iglesia, modelo de familia, modelo de apostolado. Orábamos y nos entregábamos al Padre por toda la humanidad. El anhelo más profundo de nuestros sagrados corazones era la comunión con el Eterno Padre. Muchos se han ido de la iglesia, causando cismas y divisiones, pero es que sus almas no comprendieron la importancia de la unidad y la comunión espiritual. Mi casa es la iglesia. La iglesia debe transformarse en la pequeña casa de la bendita y sagrada familia de Nazaret. Cuando lo comprendan, sabrán que es necesaria la unidad. Mi iglesia es la casa de mi Padre en la tierra debe renovarse en la íntima comunión con nuestros corazones unidos. El pequeño reino que establezco en ti y en los hermanos es un llamado para unir. Es apostolado porque es una vida de entrega. Apóstol porque es el que anuncia. Es un deseo de mi sagrado corazón que las almas que se consagren a este gran apostolado hablen con las obras, trabajen con la oración y su vida sea un ejemplo claro y santo de la comunión con nuestros corazones unidos. Deseo reunir nuevamente a mi iglesia junto a mi vicario, junto a las almas sacerdotales, junto al pueblo fiel. Forma conmigo, mi Manuel, la parte de la sagrada familia que aún hoy debe ser reunida y así extender el reinado de Dios y de nuestros corazones en toda la humanidad. Este es el apostolado de nuestros sagrados corazones unidos, un llamado a la verdadera vida en Dios. Con vuestra oración, unan a mi pueblo, Jesús de Nazaret, Hijo obediente y amoroso de José y María, les ama y les bendice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, bien, queridos hermanos, después de haber escuchado este bello mensaje de nuestro amado Jesús sobre el papel de la familia y de cada uno de nosotros, quiero introducir a este tema. Espero que el tiempo me lo permita, porque después nos tenemos que trasladar a la Santa Misa. Y pues voy a tratar de ser breve. La charla está basada en un versículo, un pasaje de la Biblia. Queridos hermanos, en Deuteronomio, Dios Padre nos dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios Padre nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, con la sabiduría que solo Dios puede dar, la guía del Espíritu Santo y el ejemplo de nuestros hermanos en la fe, entendamos esto. Si bien solo Dios tiene el poder de salvar, Él otorga a nosotros, los padres, la bendición de proclamar su palabra a sus hijos, a nuestros hijos, con la esperanza de que un día ellos también le conozcan. En el modelo de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, es la clave para que comprendamos cómo llevar a cabo esta tarea. El texto nos dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino
cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios había dado al pueblo israelita la tarea primordial de escuchar y seguir sus ordenanzas. Para esto, además de memorizar y proclamar sus palabras, el pueblo debía enseñárselas a sus hijos. Hay un principio de enseñanza que está implícito aquí. Tener conversaciones teológicas con nuestros hijos para ayudarlos a encauzar al conocimiento de Dios y de la fe. Al dedicar tiempo para charlar con nuestros hijos acerca de Dios, sin importar su edad, contribuiremos a que ellos desarrollen una comprensión más profunda de quién es Dios y cuál es su obra redentora en nosotros, hermanos. Hablar de Dios a nuestros hijos implica intencionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Vuelvo a retomar el versículo en Deuteronomio que dice: enseñarás estas palabras diligentemente a tus hijos. Y hago énfasis en la palabra enseñar diligentemente, que significa literalmente se las repetirás a tus hijos. Se las repetirás a tus hijos. Porque aquí el propósito está en el verbo repetir, que es el enseñar incisivamente hasta dejar grabado o calcado lo aprendido. Es decir, repetir constantemente hasta que quede grabado en nuestro corazón. Entonces, es de conocimiento de todos nosotros que para poder memorizar algo debemos repetirlo varias veces. Es decir, el crear el hábito al estar repitiendo para que nosotros lo podamos memorizar. Y decía un investigador de la Universidad de Nueva York: la repetición es un desencadenante bien documentado en la formación de recuerdos. Cuantas más veces repitamos algo, mejor se recuerda. Entonces, si queremos, en el caso de nuestros hijos, calcar en ellos y en sus corazones la idea correcta de Dios Padre, con todos sus atributos y sus hechos poderosos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar de Él constantemente con nuestros hijos, repetirlo hasta que sea parte de su discernimiento. Bien, no podemos tomar nuestra fe e implantarla físicamente en nuestros hijos. No podemos hacer eso. Quisiéramos quizás abrir su cabeza, su cerebro y dejarlo grabado, pero no podemos hacerlo. Y si tenemos la oportunidad de moldear su razonamiento al repetir la verdad bíblica cada vez que podamos, esta repetición o enseñanza no ocurre por accidente. Debemos ser intencionales. Querer que nuestros hijos conozcan a Dios, a quien servimos nosotros y adoramos, requiere un deseo ferviente que nos mueva a dedicar tiempo y esfuerzo en esta labor como padres. Dice el Salmo 119, versículo 11. Dice el salmista: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El salmista sabía que no era suficiente con no querer pecar, sino que adelante debíamos hacer algo deliberadamente para guardar su corazón de pecado. Querer que nuestros hijos conozcan a Dios sin decidirnos a explicarles sobre ese Dios sería una ilusión. En dependencia de Dios, hagamos nuestro propósito de moldear sus pensamientos al hablarles continuamente de Dios Padre tierno y misericordioso a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacerlo? Conversar con Dios, con nuestros hijos, es parte de nuestra vida diaria. En la segunda parte, volviendo al versículo de Deuteronomio, dice: hablarás de ellas, o sea, de estas palabras, cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, este modelo que está instituido aquí crea una imagen de conversión que ocurre orgánicamente como parte de la vida y en cualquier momento del día, de nosotros padres hacia nuestros hijos. En la tradición judía se había interpretado esta palabra como un mandato a recitar estas palabras como literalmente varias veces al día. Pero las personas que son versadas y estudiadas en la Biblia
Concuerdan, hermanos, que no era la intención de esa instrucción bíblica. La idea es sencilla. La idea era tomar los mandamientos con seriedad. A eso se refería entonces el versículo. Cuando dice, escucharás estas palabras y las repetirás constantemente a tus hijos, pero se refería a tomar los mandamientos con seriedad. Y además de eso, hacerlo el tema constante en nuestro pensamiento y en la conversación con nuestros hijos, convirtiéndolo entonces en un asunto del corazón y no simplemente de la memoria. Un profesor en una universidad decía, todo es teología. Lo que trataba de infundirnos es que todo aspecto de la vida, querido hermano, todo en este mundo se conecta a la verdad absoluta de Dios, en quien creemos y en quien confiamos. La vida puede llegar a ser compleja. Nos enfrentamos a situaciones alarmantes con nuestros hijos, tristes, trágicas y absurdas a veces. Como padres, queremos recordar a nuestros hijos de información que consideramos inapropiada para su edad, pero al hacerlo a veces desaprovechamos momentos importantes y cruciales que apuntan a algún aspecto del carácter de Dios y sus propósitos redentores en nosotros. Por ejemplo, encontrarnos en una situación financiera precaria en nuestra familia. Todos hemos pasado quizá por eso. Pero ¿qué sucede aquí? Esta situación nos permite resaltar a nuestros hijos que tenemos un Dios proveedor, un Dios que nunca nos abandona y nos deja solos. Entonces, ¿podemos valernos de esta situación para catequizar a nuestros hijos? Sí, claro que sí. Tenemos otro ejemplo. Una enfermedad grave en nuestra familia, en algún miembro de nuestra familia. No solamente es una oportunidad para recordar la soberanía de Dios, sino que también debe ser una ocasión para mostrar confianza en que Él tiene el poder de sanarnos según su voluntad. Y así, de esa manera, le podemos hablar a nuestros hijos, aprovecharnos y valernos de esa enfermedad que podamos estar pasando, de esa prueba que podamos estar pasando, y decirle a nuestros hijos que sí tenemos confianza en Dios y que si es su santa voluntad nos puede sanar. Tenemos otro ejemplo: ayudar a una persona indigente, a un enfermo, a un necesitado. Y esto nos puede motivar a modelar compasión hacia el prójimo, al mismo tiempo que nos permite apuntar a aquel que es supremamente compasivo y misericordioso y generoso al grado de sacrificar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para la salvación de todos nosotros. ¿Y a qué precio? Al precio de su sangre preciosa. ¿Y qué sucede en el caso, querido hermano, de las situaciones que son relacionadas con el pecado? Hablamos con sencillez a nuestros hijos sobre la realidad del pecado y la gracia redentora, la gracia que perdona y nos restaura de parte de Dios Padre. ¿Cómo abordamos sus luchas contra la ansiedad, la impureza, la envidia, los celos o la mentira en nuestros hijos? Evitamos hablar del tema para no exacerbarlo, o usamos la situación para exaltar el carácter de Dios que nos acompaña en cada lucha y la obra del Espíritu Santo que nos consuela. Hay muchas ocasiones para conversar con nuestros hijos sobre diversos temas en momentos del día. Hagamos buen uso de ellas. Fomentemos en nuestros hijos un amor y el deslumbre por nuestro Dios que nos salva, mientras acrecientan una reverencia por el Dios que crea y sustenta todas las cosas. Pero no nos equivoquemos. No podemos sembrar en nuestros hijos la idea de un Dios a quien nosotros no conocemos. Si queremos hablarle de Dios, tenemos que conocer a Dios nosotros primero. Si no, ¿qué les vamos a predicar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a transmitir? Tenemos nosotros entonces, hermanos, que estar convencidos que tenemos un Dios que es Padre, que es tierno y que es misericordioso con nosotros, sus hijos. Debemos quitarnos ya esa idea que durante mucho tiempo nos crearon, de que tenemos un Dios que es castigador, un Dios que es duro y que es terrible. No es así. Tenemos un Dios que nos ama, porque somos nosotros con nuestras acciones que nos separamos de Él. Entonces, sigamos construyendo para nosotros un conocimiento insondable de Dios a través de su palabra. Luego, hagamos el ejercicio de relacionar todo con Él y así conocerlo mejor. Nosotros primeramente,
para que entonces podamos enseñárselo a nuestros hijos, lo que les decía. Y siempre es tiempo para comenzar, queridos hermanos, nunca es tarde. Yo recordaba anoche con mi esposa que tuvo la intención de venir, no, pues, razones que no vienen al caso y no pudo acompañarme. Mi esposa y yo creamos en nuestros hijos el hábito de rezar y leer la Biblia con nuestros hijos antes de dormir. A nuestras hijas pequeñas tuvimos 2 jovencitas. Yo recuerdo como que fue ayer que yo les compraba cuentos y les leía cuentos antes de dormir, pero después cambiamos los cuentos por la Biblia y entonces le leíamos pequeños pasajes de la Biblia a las niñas antes de dormirse, y eso desde edad muy temprana, desde muy pequeña. Entonces, hermanos, esta es una práctica que podemos adoptar como hermanos y que la hemos adoptado también de otros hermanos en la fe que han caminado antes que nosotros y que han caminado en sus zapatos de padres y madres antes que nosotros. Entonces, estos momentos en familia son de las memorias más entrañables para nuestros hijos. No solamente un tiempo para proclamar las maravillas de Dios, sino también para aclarar dudas, profundizar con preguntas, visualizar y sumergirnos en la gracia de Dios y conversar con nuestros hijos de ese Dios tierno y misericordioso y lleno de bondad para cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora, posiblemente nuestros hijos ya sean jóvenes adultos que aman al Señor. En mi caso, pues, ya no rezamos con ellos como antes, cuando se iban a dormir, pero seguimos utilizando, digamos, diversas oportunidades para hablar con ellos, temas teológicos siempre, para hablarles del Señor y hablar de la fe. Posiblemente hoy, queridos hermanos, ustedes, o en mi caso, las conversaciones con nuestros hijos ya sean más complejas, pero siguen teniendo el mismo propósito: seguir profundizando en el carácter de Dios y promover un amor hacia Él. Yo les preguntaría, ¿en qué etapa del crecimiento están sus hijos? Indiscutiblemente cada etapa tiene sus afanes, los intereses de nuestros hijos, su habilidad para conversar, su pensamiento crítico, su capacidad de asombro y fascinación por las cosas creadas cambiarán con los años y posiblemente ya cambiaron. Llegará un momento, si no es que ya llegaron, en los que nos quedaremos posiblemente nosotros asombrados ante la realidad de no saber qué hacer con ellos o cómo guiarlos. Y es allí, hermanos queridos, que en total rendición y reverencia debemos recurrir a un Padre, a un Dios, a nuestro Padre tierno y misericordioso. Y entonces nosotros, ¿qué debemos buscar en Él? Su sabiduría, su guía, su palabra, y entonces regresar a un principio básico. Tengamos conversaciones teológicas donde le hablemos de Dios a nuestros hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de encaminarnos al conocimiento de Dios, que tiene el control de nuestra vida, la de nuestros hijos y la nuestra. No menospreciemos entonces el efecto que una pequeña o varias conversaciones pueden tener en nuestros hijos, incluyéndolos desde una edad temprana. Nosotros también cumplimos, queridos hermanos, padres y madres, con el privilegio otorgado por Dios de sembrar e inclusive de regar la semilla de la palabra a nuestros hijos queridos. Nos queda confiar en que Dios hará el crecimiento. Nosotros simplemente sembramos la semilla en nuestros hijos y será el Señor el que la hará fecundar y prosperar. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos hablar de Dios a nuestros hijos? Me dirán, bueno, a través de una educación católica en la fe, que se inicia desde la familia. Recordemos una cosa, hermanos, la familia, esta premisa, la familia es la piedra fundamental de la sociedad. Nosotros no podemos delegar en las escuelas, en los colegios, por muy formación católica que puedan tener, porque la formación y la educación y la transmisión de valores nos corresponde a nosotros, queridos padres y madres. A nosotros nos corresponde en primer lugar.
La escuela es un apoyo a los padres, pero no es el reemplazo de los padres. Entonces no podemos poner, querido hermano, excusa de decir qué barbaridad lo que le están enseñando en el colegio a mi hijo o a mi hija. No. Digamos qué podemos hacer nosotros por la educación de ese hijo, de esa hija, y qué valores le vamos a transmitir a ese hijo. Entonces, hermano, antes de empezar a hablar, de hablarles a Dios a nuestros hijos, vamos a responder dos preguntas. ¿Quién tiene que hablarles y por qué? La primera pregunta la voy a responder. ¿Quién tiene que hablarle de Dios a nuestros hijos? Es evidente, ¿no? Somos nosotros los padres, porque nosotros somos los primeros formadores y educadores de nuestros hijos, y somos los primeros responsables de su educación en la fe. De igual forma, somos los primeros responsables de todos los aspectos de su educación: enseñarles a comer, lavarse los dientes, vestirse, ser ordenados, etc. No podemos pensar que como nuestros hijos ya van a un colegio, que pueda tener una educación o un ideario católico, y entonces nos vamos a relajar. Nada, escuchen hermanos, nada ni nadie nos puede quitar esa responsabilidad, y no podemos permitirlo, que un colegio asuma la responsabilidad de transmitir los valores a nuestros hijos. Somos nosotros los llamados, porque recordemos que cuando el Señor nos llama a rendir cuenta, el Señor nos puede preguntar: ¿qué tal padre fuiste para tus hijos? ¿Te preocupaste por transmitirle la fe y los valores? ¿Qué le vamos a responder al Señor en ese momento? Entonces, la segunda pregunta: ¿por qué debemos hablarle de Dios a nuestros hijos? ¿Por qué? Primero, somos católicos y hemos recibido un mandato, una misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa misión? Ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Entonces, para los padres, para nosotros, ¿cómo se concreta? En primer lugar, en nuestros hijos. Después ya tendremos tiempo de anunciar el Evangelio a los demás, pero iniciamos por nosotros mismos. Si queremos cambiar el mundo, empecemos por cambiar nosotros en nuestra familia. Esa es nuestra iglesia doméstica, nuestra familia. Y nuestra primera misión entonces es abocarnos como padres a la educación de nuestros hijos en la familia. Entonces, como católicos, y especialmente si vivimos intensamente nuestra vida en la fe, la consideramos como un tesoro que no podemos guardar para nosotros. Queremos ser partícipes de ese tesoro, especialmente a los más cercanos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, a las personas que más queremos, que son nuestros hijos. Lo mismo que cuando hemos leído un libro o hemos visto una película que nos ha gustado mucho, no paramos de recomendarla a nuestros amigos. Asimismo, de esa manera debemos también dirigir hacia nuestros hijos. Pregunto: ¿qué supone para nosotros los padres educar en la fe a nuestros hijos? Educar en la fe como padres nos obliga a replantearnos muchas cosas, nos obliga a profundizar en muchos aspectos, ya que tenemos que estar seguros de lo que vamos a transmitir. Nuestros hijos nos van a hacer muchas preguntas: papá, mamá, ¿por qué rezas? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué bautizamos a un niño? Puede ocurrir, hermanos, que en ese momento no sepamos dar una respuesta clara, o que nuestra respuesta sirva para un niño, pero que a nosotros no nos resulte convincente. Y es el momento entonces de profundizar. Nos tenemos que poner las pilas, como decimos nosotros en mi país, y reciclarnos. ¿Y qué quiere decir reciclarnos? Pues actualizarnos como padres, utilizar las herramientas que podamos poner a nuestro beneficio para transmitir a nuestros hijos la fe. A medida que pasa el tiempo, posiblemente las preguntas se van a complicar, ya lo decía, y tenemos que estar preparados para ese momento. Pero aquí viene lo bueno: no estamos solos. En esa tarea de padres no estamos solos. No podemos olvidar que Jesús instituyó el sacramento del matrimonio para ayudarnos en esta labor educativa. Tenemos la ayuda específica de la gracia de Dios, hermano, para poder educar a nuestros hijos. A veces podemos pensar: no puedo, y efectivamente es así. Yo solo no puedo.
Tú solo no puedes, tu hermana sola no puede. Tenemos que valernos de la gracia del Señor, porque sin Él no somos nada. Entonces, saber y entender que no estamos solos, que tenemos la ayuda de Dios y que juntos podemos hacerlo. Es importante entonces, queridos hermanos, que hablemos de Dios a nuestros hijos y pedirle la ayuda para que nos ayude y que nos haga vernos con sus ojos. A veces nuestra visión es limitada, hermano. Tenemos poco ángulo de visión. Y por otro lado, qué importante es aceptar a los hijos tal y como son, así como el Señor nos lo quiso dar. Cada hijo es diferente. Algunos se parecen bastante a nosotros y lo decimos, se parece a su mamá, se parece a su papá. Y a veces no solo físicamente, sino en el carácter. Y esto nosotros como padres nos puede encantar, porque se comportan de la manera parecida a como nosotros nos gusta y reaccionan de una forma esperable, según nuestro razonamiento, pero otros no. A pesar de recibir la misma educación del padre y de la madre, es más, de intensificar algunos aspectos de la misma. ¿Y qué pasa? Que nuestros hijos no responden de la misma manera. Y a veces, hermanos, nos rompen los esquemas. Entonces nos preguntamos, oigan bien, ¿por qué es así este hijo o esta hija? ¿Por qué hace esto? ¿O por qué no hace eso? Y solo se me ocurre una respuesta. Es así porque Dios quiere que sea así. Y Dios me lo ha puesto a mí para que yo le quiera y lo acepte como es. Le ayude a desarrollar sus talentos y sobre todo para que yo como padre crezca en humildad y entienda cómo es el amor de Dios, que vino al mundo y murió por todos nosotros, murió por ti, murió por mí y por cada uno de los hombres sin hacer distinciones entre unos y otros. Dios nos da a los hijos que necesitamos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer para educar cristianamente a nuestros hijos? A los niños pequeños hay que decirles pocas cosas. Las explicaciones han de ser breves para no, como decimos nosotros en el lenguaje popular, para no aburrirlos. Lo que les ayuda básicamente es nuestro ejemplo, porque predicamos con el ejemplo, más que con palabras, con nuestras obras. Y hay que hacer cosas con ellos. Es importante apoyarse en estímulos sensibles, como las imágenes, las oraciones, las canciones. Aquí les voy a dar algunas ideas que podemos poner en práctica. 1. Rezar por las noches con nuestros hijos. Desde que son bebés, podemos empezar a hacerles la señal de la cruz cuando los acostamos. En cuanto empiecen a sonreír, a mirarnos, podemos empezar a rezar con ellos por la noche. Nunca es demasiado pronto. Poco a poco, según se van haciendo mayores y tienen más capacidad de razonamiento, podemos acompañar las oraciones vocales tradicionales con una acción de gracia por el día tan estupendo que hemos pasado, o pedir perdón por algo que han hecho mal, pedir por alguna persona que lo necesita, o pedir fuerza para ser mejores. Segundo punto, bendecir la mesa. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, que sepamos que a la hora de tomar nuestros alimentos hay que darle gracias al Señor por ese regalo maravilloso que nos pone en la mesa de nuestra familia, que son los alimentos para compartir con nuestra familia, y decirle a nuestros hijos que esos alimentos son dados por las generosas manos de nuestro Padre Dios? Otro ejemplo, tener alguna imagen de la Santísima Virgen en la casa, de la Sagrada Familia de Nazaret, que creo que por aquí está, la Sagrada Familia de Nazaret. Tener, por ejemplo, una imagen del ángel de la guarda. No puede faltar, por ejemplo, el nacimiento de Belén. Otro punto, hablarles de Jesús. ¿En qué momento? Pues en el momento que nosotros consideramos que el Señor nos pone el tiempo para hablar de Jesús a nuestros hijos. Pero hay algo muy importante. Enseñarles a rezar tiene mucha importancia, queridos hermanos. Enseñarles a rezar a nuestros hijos, enseñarles las primeras oraciones.
Ya para terminar, un punto importante, hablarle sobre la misa a nuestros hijos. ¿Qué le podemos explicar a un niño sobre la misa? Porque el domingo es el día más importante para darle gracias al Señor, porque es el día en que Jesús resucitó, venció a la muerte, y que no trabajamos, pero que estamos de fiesta porque asistimos a la Santa Eucaristía para darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado a través de la semana y la que va a iniciar. Entonces es importante ir transmitiendo esos valores a los niños desde pequeños. Quisiera también decirles que, a manera de sugerencia, de recomendación, intentemos encontrar una película que se llama El Gran Milagro. Quizás ya han oído hablar ustedes de esa película. Esa película está basada en el testimonio de las visiones de una vidente que se llama Catalina Rivas, estigmatizada, creo que es de Bolivia. Y ella, una vez que estaba entrando a misa, recibió ese regalo del Señor y la Virgen, donde ellos le explican cada una de las partes de la misa. Y yo le he visto también como en forma de dibujo, como de muñequito, y es apropiada para nuestros hijos, para buscar, pues, por supuesto si están pequeños, para buscársela y compartirla con ellos. Para finalizar, hermanos, algunos puntos importantes a tomar en cuenta con nuestros hijos. Cuando vayamos a misa, tratar de ubicarnos en las bancas de adelante para evitar distracciones y que nuestros hijos estén más atentos. Cuidar nuestra forma de vestir ante nuestros hijos, porque no es lo mismo ir a misa que ir a la playa. No nos podemos confundir. No vamos a entrar a la casa del Padre en chinelas y en short o de playera. Llegar puntuales es importante, porque es un ejemplo y un valor importante que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Que nos oigan contestar es importante, porque no es posible que vayamos a misa con nuestros hijos y nosotros no oremos, ni no recemos, ni no respondamos la oración. Predicamos con el ejemplo a nuestros hijos. Importante cantar, hacer los cantos con nuestros hijos en la misa. El respeto al sacerdote es importante. Entonces aquí hay 12 puntos ya para cerrar, que son formas efectivas que nos pueden ayudar a acercar a Dios a nuestros hijos. 1. Incluir oraciones diarias en nuestra rutina con nuestros hijos en nuestro hogar. 2. Asistir a la iglesia con ellos. 3. Leer la Biblia con nuestros hijos. 4. Rezar juntos con nuestros hijos por la noche. 5. Predicar con el ejemplo. 6. Fomentar la participación en las actividades religiosas. 7. Crear un ámbito abierto para hablarles sobre la fe. 8. Enseñar imágenes de Jesús y de María a nuestros hijos, los íconos del apostolado. Expresarles la gratitud por el milagro de la vida y enseñarles a valorar la naturaleza. Importantísimo. Orar por nuestra esposa en el momento de su embarazo. Acompañar a nuestra esposa. Acá en este punto, enseñar las imágenes de Jesús y de María. Yo lo digo con justo orgullo, se lo comentaba a nuestros hermanos ahora que veníamos en camino. Nosotros estamos viviendo, saboreando nuestro primer bisnieto, y él tiene año y medio. En nuestra habitación nosotros tenemos un altar. Entonces el niño, cuando entra a la habitación, mi esposa y yo le hemos enseñado desde pequeñito, y le preguntamos: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está María? Y le enseñamos la imagen donde está el Señor y donde está la Virgen María. Entonces el niño, sin que lo digamos nosotros, él va donde está Jesús y lo besa, y besa el crucifijo donde está Jesús, agarra la imagen de la Virgen y la besa también. Y el niño eso hace, desde que entra a la habitación, lo primero que hace es salir en carrera, agarra la imagen y la besa. Entonces, ir creando entonces ese hábito en el niño. Y le decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el niño dice amén, desde pequeñito. Entonces es importante que nosotros como padres acompañemos desde tierna edad a nuestros hijos, y que nosotros vivamos y gocemos de cada una de las etapas en el proceso de nuestros hijos.
Bien, queridos hermanos, creo que estamos ya sobre el tiempo. Quise hacerlo lo más resumido posible y agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y por haberme escuchado, por haberme aguantado. Nos vamos a disponer a vivir la Santa Misa para después continuar con el retiro. Gracias, hermano. Paz y alegría en Jesús y María. Fíjate.